Vida nueva, tú me diste, me salvaste, siervo fuiste al morir en mi lugar, Señor. Me libraste del pecado y la eternidad me has dado, me sacaste de condenación. Salvación, me libraste de la muerte, vives en mí, ya no vivo yo. Tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste, gozo hay en mi corazón. Vida nueva, tú me diste, me salvaste, siervo fuiste al morir en mi lugar, Señor. Oh, cuando pienso en tanta gracia y misericordia dada, nace en mí una nueva devoción. Tú me diste salvación, me libraste de la muerte, vives en mí, ya no vivo yo. Tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste, gozo hay en mi corazón. Gracias, gracias por salvarme, gracias por comprarme con tu sangre, oh Cristo. Gracias por amarme tanto y no haber dejado que muriera yo. Tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste, gozo hay en mi corazón. Tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste, gozo hay en mi corazón, para siempre, oh Dios. Hola, muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a esta nueva edición de la predicación de la Palabra de Dios, actividad que desarrolla la Iglesia Cristiana Evangélica de San Martín 19, de la ciudad de Zárate. Y en esta noche quien va a explicar el mensaje de Dios va a ser el hermano Adrián Ponce de León. Así que sin más preámbulos,
vamos a tener una palabra de oración para pedir que Dios guíe esta actividad. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por una nueva oportunidad, Señor, que se abre tu palabra, y queremos rogarte, Señor, que tú bendigas quien ha de traer el mensaje en esta noche y a los oyentes, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Hoy domingo 13 de septiembre, ni más ni menos que el Día del Bibliotecario. Podríamos pensar un poco antes de meternos de lleno en la predicación del Evangelio y mediante esta introducción en la tarea que realiza un bibliotecario. El bibliotecario es una persona que trabaja en el ámbito de la biblioteca o puede ser también dentro de un centro de documentación. Y él trabaja desarrollando procedimientos y organiza información, la gestiona. Básicamente sus tareas son tres. Él ordena, conserva y administra la información, porque él es el intermediario entre el que precisa la información y quien la tiene. Por eso es que necesita desarrollar esta tarea. Bibliotecario no es alguien que se sienta a recibir y a prestar un libro, sino que él también tiene que ejecutar esa tarea de intermediario entre la persona que precisa información
y por lo tanto él tiene que saber asesorar a esta persona. Mencionamos también la palabra información, que dicho sea de paso la vamos a definir. Conocemos mediante información al conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que lo recibe. Por supuesto, yo estoy leyendo esta definición, ¿no? Es un poquito complicado acordársela de memoria, pero el bibliotecario trabaja administrando información. Él tiene que saber dónde está tal o cual libro o asesorar a esa persona que viene en busca de información para que la persona pueda dar con la información. Y una vez que la persona da con la información, cambia su estado, nos dice esta definición de la información, que el sujeto que recibe información o el sistema que se alimenta de información se produce en su interior un cambio. Nosotros para la predicación del Evangelio tenemos una fuente de información divina, que es la Biblia. Y la Biblia la podemos definir como una gran biblioteca, porque son 66 libros en uno solo, como para dar una definición básica. Así que tenemos este tesoro que Dios ha dejado en nuestras manos, que es una gran biblioteca donde tenemos información desde su primera página hasta la última, y nada es desechable en ella. Quisiera que veamos algunos versículos que nos hablan acerca de la palabra de Dios. Nosotros definimos a la Biblia como la palabra de Dios, pero deberíamos tener en cuenta lo que de ella se dice en sus propias páginas. Por eso es que propongo en primer lugar ir una lectura al libro de Isaías, capítulo 55, donde el profeta va a recibir estas palabras de parte de Dios. Verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y el Señor le está haciendo notar a su profeta, mediante sus palabras, le está haciendo mirar este ciclo tan conocido por todos, este ciclo de la naturaleza, y le está haciendo ver el proceso de la lluvia y de la nieve. Le dice el Señor: como la lluvia y la nieve salen, descienden de los cielos, y al llegar a la tierra son para fruto, porque hacen germinar, hace que haya semilla, y aun que haya pan en la mesa del que quiere comer, el Señor le está diciendo a su profeta: así será mi palabra, que no volverá a mí vacía. Con esto, el Señor quiere decir que su palabra no es en vano. Su palabra no son palabras que el viento las lleva, como a las nuestras, sino que cada palabra de Dios, como también encontramos en otros pasajes de la propia Escritura, son de eternidad. La palabra de Dios no solamente es viva, es eficaz, sino que es eterna. No volverá a mí vacía. La palabra de Dios, sale para Dios y sale por Dios. Vamos a ver otro pasaje ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Pedro. Y el versículo que quiero leer es el 21. Dice: porque nunca la profecía, en este caso refiriéndose a la palabra de Dios, usa la palabra profecía, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no tiene como origen justificar acciones humanas, sino que la palabra de Dios se origina en Dios para el propósito de Dios. A veces nosotros precisamos que nuestras conductas se basen en cosas que están escritas o avaladas por costumbres, por tradiciones, por ende precisamos que haya un documento escrito que nos avale. Bueno, cuando la palabra de Dios sale, no sale para respaldar posturas humanas, sino que sale para respaldar los propósitos de Dios. Por eso es que la Escritura dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tercera lectura que quiero que tengamos en cuenta
en esta tarde acerca de las características de esta gran biblioteca que tenemos en nuestra mano, que es la Biblia, la palabra de Dios. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto lo acabamos de leer en 2 de Timoteo 3:16. Y es asombroso cómo la palabra de Dios también es útil para estas cosas que acá nos enumera. Dice que es útil para enseñar, o sea que se puede impartir conocimiento mediante la palabra de Dios, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero todas esas cosas no son para embellecer el interior del humano, sino que son para llevarnos a la salvación, porque el versículo anterior que antecede a lo que leemos dice que la Escritura nos puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando uno toma la palabra de Dios, puede ser enseñado, puede ser redarguido, puede ser corregido e instruido en justicia para encontrar la salvación por la fe en Jesús. Nosotros hemos visto en la introducción a nuestro programa en esta noche un video de unos 5 minutos más o menos, donde hemos podido contemplar una historia que en la Biblia se registra en Hechos capítulo 24. Dice el título en aquella porción del capítulo 24: en el camino a Emaús. ¿Qué había pasado? Luego de la resurrección del Señor Jesucristo, luego de que se cumplió aquello que Él había dicho de que iba a morir e iba a resucitar, porque no fueron solamente sus palabras, sino que esto lo anticipaba la profecía, lo anticipaba la Escritura. Algunos de sus seguidores, camino a Emaús, que era una aldea que quedaba cercana a Jerusalén, como nos cuenta este pasaje, iban con tristeza, con duda, con confusión, incertidumbre, iban charlando acerca de los acontecimientos que habían pasado en el tiempo de la cruz. Y acá el relato en Lucas nos da algunos datos. Esas personas eran personas que tenían buena base en las cosas del Señor, porque cuando el Señor en una forma muy anónima se pone a caminar junto a ellos, le dice: ¿qué les pasa? ¿Qué es lo que, de qué están hablando? Y ellos le dicen a él, como si él fuera un desinformado: ¿cómo? ¿Vos no sabés nada de lo que pasó? ¿No sabés esto y el otro respecto de Jesús? Y de ahí le comienzan a decir: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios. Era como que ellos tenían toda la información, estaban al tanto de los acontecimientos que habían sucedido en las últimas horas respecto de las cosas que habían pasado en el Calvario con Jesús Nazareno. Sin embargo, la Biblia es clara hablándonos de la tristeza que había en el corazón de estas personas, de la confusión, de la incertidumbre. Y es ahí cuando el Señor amorosamente les habla y, tomando la palabra de Dios, tomando la Escritura, les hace comprender por qué los acontecimientos que ellos habían presenciado se habían dado de esa manera. De modo que el Señor, con todo cariño, pero se los dice, ¿vieron cuando uno tiene algo que decir con amor a una persona? Bueno, así obró Dios diciéndole, y de esta forma: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Acá había personas creyentes, pero creyentes hasta cierta medida, porque se les había olvidado lo que la Escritura decía, se les había olvidado lo que el maestro les había enseñado. Y el maestro aprovecha esta oportunidad para decir que ellos eran tardos e insensatos para creer lo que los profetas habían dicho. Acá no habla la Biblia de una insensatez que tiene que ver con el hecho de la impiedad, sino de una imprudencia y de una tardanza, de un descuido que ellos habían tenido para poder creer. Por ende, si no habían creído la Escritura, no iba a poder manifestarse en su interior esa paz, esa tranquilidad respecto de los hechos que ellos
habían presenciado. Pero el Señor, que no solamente enseñó acerca de estos hechos previo a los días de la cruz, también estuvo dispuesto, aún en estos momentos de incertidumbre de algunos de sus discípulos y varios de ellos, a enseñar mediante la exposición de la palabra de Dios cuáles eran las cosas que están previstas por Dios que sucedieran. De modo que Él toma, como dicen los versículos siguientes, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. El Señor, fíjense que tomó desde las escrituras de Moisés a todos los profetas y los salmos, como se dice más adelante en el versículo 44, toma de todas estas porciones de la Biblia y les muestras a estos discípulos que estaban alterados en sus sentimientos, estaban conmovidos, estaban tristes, les dicen, miren, acá la Biblia, la escritura, la profecía, como usted quiera llamarla en este momento, hablaba de mí, hablaba de la necesidad de que yo tenía que padecer, porque todos se habían acostumbrado al Jesús de los milagros, al Jesús de los discursos, al Jesús de que dejaba sin palabras a todo el mundo, aún a los que más sabiduría manifestaban en aquellos días, pero no habían aceptado dentro suyo de que ese Jesús tenía que pasar por la necesidad de la cruz, de la obra de la cruz. Porque en la obra de la cruz estaba el momento clímax de la obra del Mesías, donde Él moriría y pagaría el precio del pecado de cada uno de nosotros, para luego resucitar y ascender a los cielos victorioso con su Padre Celestial que le manifestaría en gloria. Y muchos de ellos no entendían esto, pero ya estaba previsto en las Escrituras. Y yo quiero decirte que el Evangelio es muy claro. El Evangelio enfocado en la palabra de Dios y no cosas que tal vez puedan predicar los hombres por ahí. El Evangelio es muy claro porque sale de Dios. Sale de Dios, lo comunica mediante su Espíritu a los hombres que han escrito la Biblia y hoy está en nuestras manos para poder disfrutarlo. A veces nos comportamos como estos discípulos camino a Emaús. Pensamos que tenemos toda la información, que conocemos todos los acontecimientos hasta el último detalle y está Dios a nuestro lado diciendo, ajá, como que Él es el desinformado y nosotros estamos al tanto de todo y por nuestro sentido común decimos, ¿y por qué esto y por qué el otro? Sin embargo, nuestro sentido común no puede acercarnos a Dios, nuestro sentido común no puede convencernos de pecado, nuestro sentido común no nos puede contar la historia de la cruz. Nuestro sentido común no nos habla acerca de la gracia ofrecida, acerca de la fe propuesta y acerca del despojo de nuestras obras para poder acercarnos a Dios y recibir de su gracia, su misericordia, que están provistas a través de la obra de la cruz. Por eso es que como aquellos discípulos les faltó comprender el momento de la cruz, que ahí estaba lo principal en la consumación de la vida del Señor, tal vez a vos te falte comprender también acerca de este Jesús que murió en una cruz para pagar tus pecados, así como yo una vez confié y muchos de mis hermanos en esta obra preciosa del Señor. Porque el hecho de tener esa certidumbre, esa certeza de que el Señor no solo obró milagrosamente y habló maravillosamente, también murió cargando nuestros pecados, va a hacer que la paz llegue a cada una de nuestras vidas. Por eso es que en una forma muy cortita hemos podido ver cómo la palabra de Dios es la que realmente trae consuelo y paz a las vidas. Como esos discípulos desorientados, con duda, confusión, pudieron escuchar las palabras del Señor diciéndole, miren las Escrituras, ellas hablan de mí. Moisés, los salmos, los profetas, todas las profecías hablan de mí, que yo tenía que pasar por el tiempo de la cruz para pagar el precio de los pecados
y presentarme con una obra consumada delante del Padre y recibir de Él la aprobación, vos y yo tenemos que saber que este Jesús también necesitó de esa cruz, así como se lo mostró a estos discípulos desorientados. Vos y yo tenemos que saber también que Cristo murió por nosotros y que fue necesaria esa muerte para el perdón de nuestros pecados. La Biblia, hoy leíamos, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. La Biblia nos enseña que Dios es santo y nosotros somos pecadores. La Biblia nos enseña que ese pecado nos separa de Dios. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Pero también la Biblia nos muestra la historia asombrosa de la cruz, donde el Señor pudo cargar mi pecado y el tuyo. Dios quiera que, guiados por el Espíritu Santo, podamos llegar a la comprensión de decir gracias porque hubo un Salvador. Gracias porque mis pecados fueron clavados en aquella cruz. Gracias, Señor. Pero también comprendamos la necesidad de que así como Cristo murió por todos, usted tiene que comprender y hacer personal esa obra que Dios hizo para todo el mundo, pero usted la tiene que hacer personal y decir, Dios, yo comprendo que esta obra en beneficio de todos fue hecha también por mí. Por eso es que sé que mis pecados fueron clavados en aquella cruz. Por eso es que quiero confesar mis pecados, sabiendo que el derramamiento de la sangre del Señor en aquella cruz pudo con el precio de aquellos pecados. Y gracias te doy, Señor, porque por medio de la muerte de tu Hijo, hoy puedo tener vida. Yo te invito que a través de palabras como las que acabas de escuchar puedas dirigirte al Señor en esta noche, considerando que Él ha muerto, que Él ha padecido en la cruz para pagar el precio de tu pecado. Y que pongas a tu disposición ese perdón de Dios, diciéndole, Dios, perdona mis pecados, te confieso. Y a partir de ahí puedas tener esa paz de haber comprendido que la obra de la cruz fue para vos, pero que vos personalmente clamaste a Dios para que el precio de los pecados pagados en aquel lugar también sea una realidad en tu vida. Que en esta noche podamos disfrutar de este tiempo a solas con Dios, que puedas meditar acerca de tu vida, acerca de tus pecados y llegarte en confesión delante de Dios, porque Él ya pagó mediante la sangre del Señor Jesús el precio de nuestros pecados. Y como hoy leíamos el versículo aquel en el libro de Timoteo, que la palabra de Dios nos lleva a la comprensión de la salvación por fe en Cristo Jesús. Dios quiera que por medio de la Biblia, su palabra, hayas entendido el mensaje de salvación. Buenas noches. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo,
por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio,